La mención de nombres y grupos delictivos, así como imágenes y logos mostrados son con meros propósitos informativos, como todo material utilizado buscando un trabajo periodístico más completo, en ningún momento con el afán de hacer apología, fomentar o enaltecer las acciones mencionadas en este video. Creo que para este punto, si has estado viendo mis videos recientes, debes estar bien enterado de lo que está sucediendo en Tabasco actualmente, ya que desde que a principios de este año 2024, el CJNG anunciara una limpia en el estado en contra de la Barredora, organización rival a la que acusan de extorsionadores, secuestradores y asesinos de inocentes, no ha cesado la violencia en un estado deseado por su cercanía a Guatemala para el trasiego de sustancias ilegales. Pues bueno, aunque el gobierno y autoridades nieguen la presencia de estos grupos en el estado, estos se hacen notar a través de videos amenazando a las mismas autoridades y a otros grupos. Y es que, para empeorar aún más la situación, se anuncia la presencia de un nuevo cartel en el estado de Tabasco, que se une al conflicto y añade un video más a esta galería de lo grotesco, que te adelanto de una vez, no será el último del que hablemos en este canal sobre Tabasco. Así que, bienvenido una vez más a Arles Gore. A principios de este mes de octubre de 2024, comenzó a ser compartido en redes sociales un video donde varios hombres fuertemente armados y con equipo táctico lanzan un mensaje a la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, señalando que ellos respetan a las autoridades siempre y cuando estos no apoyen a otros grupos criminales en el estado, y señalando a sus rivales que estos no temen enfrentarse a cualquier otro grupo en el estado, los cuales serían el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Barredora. El mensaje termina con el hombre mencionando el nombre de su organización, que sería Cártel Tabasco Nueva Generación. Buenas tardes, pueblo tabasqueño. Hoy día sábado del mes de octubre de 2024 le hacemos saber a la SCP que aquí no hay miedo, solo respeto al gobierno. Pero si siguen actuando como mugrosos, entregándole a la gente a la mugre y matando inocentes, a como toque y a toda esa mugre que no sabe más que matar puros inocentes, queremos que sepan que les estamos esperando. Asomen la cabeza, aquí no hay tregua con la mugre ni con los volteados. Miedo a morir no hay, menos al topón. Y dejen de estar calentando y haciendo sus videos de 3 pesos. Todos los que apoyen a la mugre, vamos sobre ellos. Comal, Jalpa, Macuspana. Si el gobierno no hace nada, nosotros con gusto actuaremos. Puro CTNG. Esto último sería una sorpresa porque hasta el momento no se sabía de la existencia de este grupo en la zona, aunque se piensa, como te lo he mencionado en otros videos, que podría ser una táctica, en este caso de la Barredora, el cambiarse el nombre para confundir a autoridades y grupos rivales. Ya con un poco más de contexto, nos adelantamos algunos días durante ese mismo mes de octubre, y es que fueron compartidos varios videos en redes sociales de lo que no se sabe si es la misma organización, y de esto se especula porque parece ser el mismo vocero del primer video por su voz, donde el Cártel Tabasco Nueva Generación lanza un mensaje al mismo gobernador del estado de Tabasco, Javier May, exigiéndole la renuncia del secretario de Seguridad del estado, Víctor Hugo Chávez Martínez, por presuntamente no ser neutro y estar apoyando al Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que estos mencionan tener pruebas en video de cómo estos cometen actos criminales usurpando la identidad de la organización, pidiendo que coloque a un secretario neutro y no corrupto, y que la paz y tranquilidad de la población civil están en manos de sus decisiones, terminando así su mensaje.
Señor gobernador de Tabasco, Javier May, según el secretario tiene su apoyo para que el CJNG agarre todo. Tenemos pruebas de que ya se les pagaba, pero son mugrosos. Tenemos videos de C4 donde agarran las camionetas de nosotros y los han dejado ir con pruebas, señor. Y pues la paz está en sus manos. Cambia a ese mugroso que no le es leal a la patria. Y a quien ponga, que sea neutral. Saludos. Pueblo unido, se le promete paz total. Horas después de ese videomensaje, se compartió otro video en el que aparece el mismo grupo de hombres rodeando a un sujeto desconocido, el cual se encuentra de rodillas con las manos atadas por la espalda y con varias prendas cubriéndole la boca y ojos. Es entonces que uno de los sicarios del grupo menciona que esto le va a pasar a todos los mugrosos del comandante 88 y el Tarjetas. Estos sujetos señalados son pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación. El comandante 88 ha aparecido en este año en video amenazando a grupos rivales en Tabasco, siendo uno de los operadores principales en la zona, mientras que Julio César Moreno Pinzón, el Tarjetas, es señalado como uno de los operadores más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación, al ser uno de los que más ha generado expansión de este grupo en el país. Volviendo al video, uno de los sicarios saca un pequeño cuchillo, casi de cocina, comenzando a cortar el cuello de la víctima, que a pesar de tener la boca muy cubierta, podemos alcanzar a escuchar sus alaridos de dolor. La decapitación es rápida, y el verdugo corta los amarres de la boca y ojos de la víctima, la cual revela que incluso todavía tenía un trapo dentro de su boca al escupirlo ya sin vida, haciendo aún más impactante el hecho de que pudiéramos escuchar sus gritos a través de tantas capas de ropa. La cabeza cercenada es colocada sobre su propio cuerpo, y el verdugo realiza una serie de cortes en el rostro de la cabeza. No sabría decir si tenía intenciones de desollarle la cara. El verdugo lanza una última puñalada sobre la cabeza, de esta forma terminando el video. Así van a terminar toda la gente del 88 y del Tarjetas. ¡Mugrosos! Quítale el trapo ese. Pues entra la cámara. Así van a terminar todos los 88. ¡Gracias! ¡Les esperamos! Quiero agradecer a Flipagor y Shifty de Oro por sus increíbles dibujos que me encantaron, y también a Gonza que me envía a la hermana gemela del gato censura de la semana. Recuerda que si quieres aparecer en los videos, puedes mandarme tus dibujos o la foto de alguno de tus michis por Facebook.
Antes de despedirme, quiero agradecer a los miembros del canal: el Cártel del Ajolote, Ep, Alex Ávila, Leancito New, Giovanni Molina, Juan, Diana Vargas, Yander Telles, Emanuel Valdivieso, Carlos Soriano, Ros Camacho, Miguel Gutiérrez, S. Castañeda, Velázquez Nicolás, Ghoster, Alice Cavalera, Víctor, Twig RL, José Arteaga, Cristian Suárez, Gonza, Copito, Bayón KM, Yasuo y Sandermit. De corazón, muchas gracias por apoyar económicamente este proyecto, y también a todos aquellos que comparten, dejan su like y su comentario y suscripción. Ya estamos muy cerca de los 100,000. Muchas gracias. Eso sería todo, amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta, que en serio me ayuda mucho, junto a su comentario, para que esta comunidad vuelva a crecer. Síganme en mis redes como Facebook, Instagram, Twitter y, por qué no, en Twitch, donde estaré jugando juegos gore y de terror. Me despido como siempre, recordándoles que mi nombre es Arles Gore, agradeciendo su atención.